Voy a compartir lo que en esta madrugada el Señor me mostró. Hace mucho tiempo hemos escuchado hablar sobre los días de oscuridad. Y aunque yo siempre he leído en la palabra de Jesús, sabemos que estos mensajes el enemigo no quiere que se den. Se me ha caído el internet, cosa que nunca pasa. La situación es que esta madrugada recibí una revelación de parte de Dios. Yo salí a este patio donde estoy en este momento, estaba de día, pero de un momento a otro se oscurecía. Ya entré yo a la habitación y ahí estaba mi esposo con la niña y con la mascotica que tenemos. En ese momento apareció un ser como si fuera un alien o un hombre bajo, no como los que llamamos enanitos o lo que llaman duendes, no, era un poquito más alto, de cabello rubio, de ojos azules, y se me paró ahí al lado de la cama. Empezó a maldecirme, a decirme muchas cosas, pero yo no lo escuchaba. Es como si Dios protegiera mis oídos, porque yo solamente podía ver que él movía los labios. Y empecé a reprender. Yo empecé a reprender en el nombre de Jesús. Luego, cuando comencé a reprender y él siguió moviendo los labios, recuerdo que lo que le dije literal, cuando ya se fue, le dije: fuiste exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Y inmediatamente este ente salió de la habitación. Pero luego entró un animal, un gato como con manchas, así como las de los tigres. Entró, esa es mi niña que está escuchando, entonces está haciendo el sonido del gato. Entró y yo le decía a mi esposo: cuidado con el perrito, porque de pronto se le tira a ese gato y lo muerde o lo mata, no sé, algo puede pasar. Algo curioso que ocurrió en este sueño es que la niña que yo tengo, ella tiene 5 añitos, pero ella ahí no tenía 5 años. Ella ahí era bebecita, tenía su cabecita pelada, tenía mesecitos. Es como si el Señor a ella la hubiera transformado antes de este ataque. La niña entonces estaba pequeña y mientras yo luchaba con esos demonios, mi esposo cuidaba a la niña y al perrito. Yo seguí reprendiendo y este gato se fue. Luego que se va este animal, miro al otro lado y había un juguete en el piso, pero el juguete no es de mi niña. Era un juguete como de hombre, de esos que se llama como armotodo, no sé cómo lo llamarán en sus países, que son figuras que se van armando. Entonces ese juguete comenzó a tener vida y empezó a caminar. Ese juguete empezó a caminar y yo continué reprendiendo en el nombre de Jesús, y el juguete se desvaneció, se desarmó todo ante nuestros ojos. En ese momento yo cogí el teléfono y le escribí a mi papá, porque él vive en el piso de abajo, no podíamos bajar porque todo estaba oscuro. Entonces yo le escribí a mi papá que venía oscuridad. Entonces yo le escribí y bajamos por el otro lado al piso de abajo. Cuando bajamos, mi papá estaba lavando los platos. Y yo le dije: yo le acabé de escribir que ya empezó la oscuridad que dicen de los 3 días, ya empezó. Y él me dijo: sí, yo ya sé, yo ya estoy orando por eso. Entonces nos hicimos en la sala y le dije: papá, y a mi esposo, hay que anunciarle a las personas que Cristo viene pronto. Esta es la señal antes de su venida, la oscuridad. Y ahí me desperté. Esta palabra de oscuridad se encuentra como tal en Joel capítulo 2, también está en el 6º sello, que está en Apocalipsis 6 del 2 en adelante, y también está en Mateo 24 del 29 al 31, donde dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y luego vendrá la señal del Hijo del Hombre. Esto fue lo que yo recibí. Pueden leer ustedes los textos. Este mensaje es corto porque es solamente para explicar, pero toda la semana he tenido ataques espirituales, pero el físico, o sea, el que yo estuve peleando cuerpo a cuerpo, reprendiendo, fue el de anoche. El martes y el miércoles tuve otros 2. El martes escuché una voz que me decía algo de una serpiente, pero no he podido recordar. Yo le he pedido al Señor y la verdad no recuerdo. El Señor me decía algo de la serpiente y no sé, es como si tuviera en mi corazón como que los que mordió la serpiente, algo así.
pero yo tenía tanto sueño y me volví a dormir. Al día siguiente, al miércoles, también escuché una voz donde me decía Ptolomeo, Ptolomeo, y me desperté. Ese día sí lo coloqué escrito y me puse a buscar pues en la internet, en la historia, o si había en la Biblia alguien, un personaje que tuviera ese nombre. Efectivamente encontré que Ptolomeo tiene varias connotaciones, pero el que más me llamó la atención es uno que fue gobernador, y luego se convirtió en faraón. Entonces no sé si es que vienen ataques más fuertes de principados, potestades, o la manifestación del hombre de pecado, o estos entes que yo pude ver. La verdad, eso lo tengo que poner en oración, pero les comento lo que el Padre Celestial me mostró en esta mañana, porque yo nunca he negado lo de la oscuridad. Yo lo que les he dicho es que yo no he leído como tal que sean 3 días. En el sueño yo escuché que cuando le dije a mi papá, le dije, son los 3 días que menciona, simplemente eso. También cuando estaba leyendo el libro de Joel, en Joel habla sobre que pasan las ventanas y unas cosas que ocurren, porque sabemos que los demonios son espíritus, que ellos pueden pasar las paredes. Pero a pesar de todas las cosas tan feas que yo pude ver en el sueño, yo no tenía miedo, el Señor me dio la victoria y me mostró estos demonios, pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad. Me duele que las personas que están en raíces hebreas o judaizantes, como nosotros les llamamos, digan que Jesús es un hombre pagano y tantas cosas, porque nosotros que hemos tenido guerra espiritual, física, que hemos hecho liberaciones, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Entonces, como tal, nosotros vemos la autoridad, que es un hombre transliterado, pero que los demonios obedecen. Entonces, hermanos, esto es simplemente lo que les quería compartir en el día de hoy. Póngalo ante la presencia del Señor. Yo no estoy saliendo de decir, ay, Dios me mostró así, sin que el Señor me lo confirme. Precisamente yo anoche, cuando oré para acostarme, yo le pedí en mi oración, en la mente, yo le decía, Padre, muéstrame lo que tanto hablan sobre los días de oscuridad. ¿Será verdad lo que dicen? Porque yo he escuchado que hay que tapar las ventanas, que porque van a entrar los demonios, que van a escuchar en los techos. Yo eso no lo vi. Vi solamente lo que les comenté, que luego de la oscuridad estos entes entraban directamente ahí a la habitación, pero que yo reprendía y el Señor me daba la victoria. Saludo a Rudy, a Wendy, a Ruby, a Rudy, a Rosa Flores, a Gwen, a Eli, a Anita, a Jessie, a Marcelo Raúl, a Gilberto, a Ernesto Mendoza, que también es de México, que yo sé que el Señor también a él le revela muchas cosas. Entonces, como tal, hermanos, son tiempos de oscuridad que vienen a la tierra, y así está escrito, porque así está en la palabra del Señor. Nosotros, el Señor nos va a dar la victoria, y hay un arrebatamiento, pero la palabra es muy clara y dice que es después de la tribulación. Entonces, hermanos, pues esto es lo que el Señor muestra, y como les digo, pónganlo en la presencia del Señor. Si usted no cree en las revelaciones, no cree en lo que el Señor muestra, si va a comentar en contra, no me siga. Si usted cree que se va en cualquier momento, no me siga, porque es que la palabra no dice eso. Ya hay muchos que han puesto hasta fecha para este septiembre. Ya han dicho que se van en septiembre, que en la fiesta de las trompetas, que se van a ir. Y lastimosamente eso no es lo que me ha mostrado el Señor. A mí el Padre Celestial me ha mostrado muchas cosas que van a seguir pasando. Y es más, yo ahí en el sueño decía, porque yo le decía a mi papá y a mi esposo, hay que anunciarle a las personas que Cristo viene pronto. Ahí el Señor... Estaba volando un animal, ¿qué es eso? Ah, eso es un abejorro, pero ya se fue, mi amor. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ahora hay mucha polémica también con lo de ese pastor Carlos Rivas y otro por ahí que se llama Hugo, muchas cosas. Y yo estuve viendo uno de los videos de Carlos y él en parte tiene razón, digo en parte, porque no ha tenido la revelación del primer sello. El primer sello no es el anticristo. El primer sello, que los que visten de blanco, eso es un espíritu, el espíritu de la farmaqueia. El cuarto se llama muerte. En la escatología, si un capítulo se refiere a una cosa o a un personaje,
todos serían lo mismo. El cuarto se llama muerte y el Hades le seguía. Entonces los otros tres también son espíritus. No va a ser el primero el anticristo y los otros tres entonces ¿qué personajes son? Cuando se habla de las bestias, ya luego de su descripción, su manifestación, están en Apocalipsis 13, cuando habla la bestia que sube del mar, la que sale de la tierra, la que sube del abismo. Pero el primer sello no es el anticristo. Estos personajes de los jinetes los encontramos en Zacarías 1 y en Zacarías capítulo 6. Son cosas que Dios permite. Y es verdad, duele que hablen del nombre de Jesús. Ahorita cuando estaba ahí transmitiendo yo veía que habían algunas reacciones de risa, no me importa. Todo espíritu burlón, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros sabemos que en el nombre de Jesús se nos ha dado autoridad. Y yo pude pelear, hermanos, esa batalla en el nombre de Jesús. Y el Padre Celestial sabe que no miento. Yo no tengo por qué salir a hablar cosas que no son. Me da temor decir cosas que no sean verdad. Me da miedo. Yo soy temerosa de Dios. La palabra dice que el que añada, el que quita o el que diga sueños inventados, juicio le viene. Yo soy temerosa. No voy a salir a decir algo que mi Padre Celestial no me haya revelado. Y como les he dicho de las bestias, a varios les han mostrado muchas. Pero yo sigo con lo de Gates y con lo de Donald Trump, porque es los que a mí el Señor me ha mostrado. Pero aparte también sé que ese Francisco es una bestia. También de ese Elon Musk y otros más que el Señor ha ido revelando. Porque no es una sola. Hay un capítulo 17 de Apocalipsis donde dice que los cuernos son gobernantes. Entonces hay otras bestias más. No sabemos como tal la principal. Hay muchos que cumplen las características. El que a mí más me cumple es el expresidente de los Estados Unidos. Él dice que él es el padre del pinchazo. Él creó la operación War Speed. En esa operación War Speed hay unos símbolos y unas cosas muy satánicas. Bill Puertas, el señor de las moscas, Baal Puertas, que se mantiene haciendo experimentos con moscas. Sabemos que el demonio de las moscas es Baal. Él está haciendo ciertas cosas científicas con las moscas y ese es como el demonio que utiliza a este hombre, que para mí ya no es humano, porque el Padre Celestial a mí me mostró sus ojos y no era humano, era como un ente también. A otra hermana también el Señor le mostró a Mox y al Papa que bajaban como de unas naves. Ella lo voy a decir que me cuente bien para yo después podérselos compartir. Y también a Donald, a mí el Señor me lo ha mostrado que no es completamente humano, me lo mostró en una plataforma, me decía a vos escuchaba, me decía a muchos se engañará, me decía los versículos del hombre de pecado, me los decía el Padre, 5 veces me lo ha mostrado. También a otros hermanos que tengo en Telegram me han escrito sueños y revelaciones que han tenido de él. Por eso yo no descarto a Francisco y a todos los otros que ustedes, el Señor les ha mostrado. Solamente Dios sabe, el Señor nos irá mostrando. El mensaje es para los que creen que no va a tocar pasar nada, el Señor muestra que vamos a pasar muchas cosas. No tengan miedo a la tribulación ni a nada de lo que haya de pasar. Porque una cosa es estar en la tribulación y otra cosa es que los juicios te afecten. En la quinta trompeta dice que no pueden tocar a los que tienen el sello de Dios. Si tú tienes el sello de Dios, el diablo no te puede hacer daño. Confía en el Señor. El pueblo de Israel vio las plagas antes de salir, pero no le tocaron. El ángel de la muerte no entró, donde en los dinteles de las puertas estaba la sangre del Cordero. Ahora esta sangre es simbólica, el sacrificio que hizo Cristo, aleluya. Entonces confiemos en el nombre de Jesús, que Él nos ha de proteger, que Él nos ha de guardar, y que nosotros veamos el arrebatamiento como está escrito, que es después de la tribulación. No significa que veamos que falte mucho tiempo. Lo siento por los que no han visto sellos abiertos, ni se han dado cuenta que han sonado trompetas, han sonado. El Padre Celestial a muchos se los ha revelado. Yo no podría salir acá a decirles, sí, ya sonó, sí, ya abrieron el sello sin ser verdad. El Señor me lo ha confirmado con muchos. A los de Telegram les he enviado las confirmaciones de otros siervos de otros países. Créale a lo que dice la palabra, escudriñe, busque una Biblia que usted pueda encontrar, una Biblia interlineal,
un diccionario logos, todos los significados que hay en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nos han cambiado muchísimas cosas, pero cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Volvió la transmisión. Sabemos, hermanos, que estos mensajes al diablo no le gustan. No es normal que se me caigan los datos y al mismo tiempo el wifi. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Entonces sabemos que el sexto sello es en la venida. Hay algunos que es el anticristo, pero no. En escatología, cada sello tiene un nombre. El cuarto se llama muerte y Hades, entonces los otros 3 también son espíritus. Hermanos, por favor, pídanle al Señor que les revele a través de la palabra, y el Señor es quien muestra, Él es quien confirma, y no tengamos miedo porque Él a nosotros nos dio autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Nosotros podemos, en el nombre de Jesús, vencer las batallas. Habrán algunos santos que serán vencidos, porque también lo dice la palabra, hará guerra contra los santos y los vencerá. Pero también hay victoria sobre la bestia en Apocalipsis 15:2. Está un poquito mala la señal, pero después voy a volver a repetir el mensaje por si no quedó bien. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Palabra de Vida. Dios te bendiga.